Tercer bloque de Cosechas y Negocios. Vamos a entrevistar a Rodrigo Álvarez. Rodrigo es director de la consultora analítica y economista, iba a decir licenciado en Economía. Rodrigo, ¿cómo está el consumo hoy? Bueno, lo que vemos es que el consumo claramente no crece a las tasas que venía aumentando hasta 2011. 2012 fue un año de estancamiento o crecimiento moderado, y lo que estamos viendo desde octubre del año pasado, con una intensidad moderada, es una reacción del consumo. Claramente es el sector al que el gobierno apunta con las medidas, desde las subas de jubilaciones, las subas de las asignaciones de la asignación universal por hijo, los aumentos en paritarias que este año cerraron relativamente rápido en mayo, y lo que permiten es que las familias de alguna forma se encuentren con una mejora salarial para compensar la inflación, que sigue siendo elevada. Y lo que vemos también que tracciona bastante es el crédito, el financiamiento, ¿no? Hoy está creciendo a tasas de alrededor del 2% el consumo, obviamente lejos del 7 o 8% que crecía en 2011. Te lo decía porque el lunes había un trabajo de una cámara de comercio de CAME diciendo que había una caída del 7%. Me pareció un número importante. Depende del sector que se mire, ¿no? CAME en realidad son las pequeñas y medianas empresas de consumo, y siempre son el indicador más volátil. Uno, cuando mira consumo masivo, supermercados, autoservicios, las grandes tiendas, ahí ve tasas de crecimiento más del orden del 2%. Cuando ve servicios públicos, ve tasas de crecimiento en algunos casos del 6-7%. Con lo cual el mapa es muy heterogéneo, ¿no? Pero ¿se puede hablar de un año de estancamiento o de crecimiento muy lento en el consumo? Sí, yo creo que es correcto. Es un año donde además vemos mucha heterogeneidad, sectores donde mejora el poder adquisitivo, donde tienen aumentos importantes de ingresos, y otros sectores donde la situación es mucho más compleja, incluso desde el punto de vista de las actividades productivas con las cuales se trabaja. No es lo mismo la dinámica para un productor en la zona Cuyo que para una persona que trabaja en la industria petrolera, un trabajador en Neuquén, con todo este renacer petrolero, digamos, donde obviamente los ingresos son otros, ¿no? Entonces, estamos en un escenario de mucha mayor heterogeneidad. ¿Y cómo está la industria en este panorama? También Bueno, tienen muchas divisiones de acuerdo a Exactamente. Vemos la industria automotriz, que tiene un mercado interno que está bien, que está traccionando. Brasil, que está creciendo a una tasa, no es el 4% que se proyectaba, va a estar entre el 2 y el 3%. Tenemos sectores productivos, las economías regionales, ustedes lo saben bien, que están complicadas por un tipo de cambio que ya no genera el oxígeno que generaba antes. Hoy el mapa, industrias ligadas al consumo masivo, que crecen a tasas bajas del 2%, ¿no? Hoy el mapa es muy heterogéneo. De todas formas, el sector industrial en su conjunto es uno de los sectores que está más golpeado, porque sufre la competencia del resto del mundo. De todas formas, lo que se está viendo con los números del INDEC, los últimos números, es cierta destrucción del empleo. Sí, claramente el elemento más preocupante de esta dinámica es que desde, yo diría, 2011, muy claramente, la Argentina no genera nuevos puestos de trabajo, y al contrario, está destruyendo puestos de trabajo, porque la inversión no tracciona como antes, y en muchos casos las empresas lo que hacen es invierten para mejorar la productividad, y esto implica hacer lo mismo con menos recursos o producir más tratando de subir poco la dotación, porque también, hay que decirlo con todas las letras, el recurso humano se ha vuelto un recurso caro, difícil para mantener para las empresas. Entonces, las mejoras de productividad o las mejoras de eficiencia terminan erosionando la situación del mercado laboral. Y de acá a las elecciones, ¿el gobierno va a enfrentar una situación económica más delicada que la actual, o crees que la economía puede llegar a tener alguna mejora, que pueda eventualmente
beneficiar al gobierno? Yo creo que en este segundo trimestre del año es el trimestre que vamos a ver los mejores datos de crecimiento, básicamente porque la economía está algo mejor, porque ingresan los dólares de la cosecha, que es clave, y porque comparamos con el peor trimestre de 2012. Recordemos, el segundo trimestre estuvo el freno a las importaciones, el freno o el cepo a la compra de dólares, la estatización de YPF, todas medidas de alto voltaje. Entonces, en la comparación nosotros vamos a ver que el segundo trimestre tiene las tasas de crecimiento más elevadas, pero lamentablemente yo creo que estas tasas van a ir deteriorándose, y hacia el fin de año y la perspectiva para el año que viene es que el crecimiento ronde el 2%, con lo cual estamos en una situación donde el crecimiento en la calle no se percibe. Es una discusión de economistas. Yo le puedo decir, va a crecer entre el 2 y el 3%, pero lo cierto es que en la calle ese crecimiento no se ve. No es el crecimiento del 8% que sentíamos que la economía empujaba. Ahora es una economía que está ahí, ¿no? El cepo cambiario, bueno, a los usuarios, a los particulares, a los ahorristas les trae un flor de problema. ¿Y a las empresas? Bueno, para las empresas lo que más complica es la dificultad para girar utilidades y dividendos al exterior, ¿no? Es explicarle, sobre todo las empresas que trabajan con el exterior. La empresa local argentina, digamos, ya está más acostumbrada, pero la empresa que tiene que reportar a una casa matriz tiene que explicarle por qué no puede girar los dólares. Si bien el Banco Central autoriza el giro de las regalías, es mucho más complicado lo de las utilidades, ¿no? Entonces, en el corto plazo las empresas se encuentran con pesos acorralados, y en muchos casos, paradójicamente, la decisión está siendo, paradójicamente no, digo que es un contexto bueno para invertir, pero muchas veces el clima de negocios no ayuda, y las empresas están tomando decisiones de inversión porque no quieren descapitalizarse, porque los pesos en una cuenta corriente implican perder poder adquisitivo, claro. Y también lo importante es que hoy, digamos, hacer inversiones implica importar maquinaria, bienes de capital, es decir, bienes que sirven para producir otros bienes a un tipo de cambio bajo, a un tipo de cambio oficial. Claro. Entonces, al tipo de cambio oficial, que es la sensación de que es un tipo de cambio subsidiado. Entonces, muchas empresas están tomando una decisión que a mi juicio es estratégicamente correcta, de utilizar esos pesos acorralados en la Argentina, hacer inversiones, importar bienes de capital. En muchos casos lo hacen con la ayuda de un crédito, esta línea del 15% o incluso la línea del Bicentenario. Hay muchas líneas oficiales que digamos, complementan la inversión privada y se capitalizan para otro escenario, ¿no? Rodrigo Álvarez, director de la consultora analítica, muchas gracias por haber pasado este programa con nosotros. Gracias, Rodrigo. Gracias a Cristian, ustedes. nos vemos el miércoles que viene. El próximo miércoles. Bueno, hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles. Buena semana.